¿Qué es la espectroscopía infrarroja? La historia de la espectroscopía infrarroja comienza con Sir Isaac Newton, que vivió de 1642 a 1727. Puso en marcha un experimento en el que un rayo de luz solar pasaba a través de las persianas de las ventanas hacia una habitación oscura. Al colocar un prisma en el haz de luz, Newton mostró que la luz blanca está compuesta de diferentes colores. La violeta es la que más se dobla por el prisma, mientras que la luz roja es la que menos se dobla. Aunque esto se sabía antes que Newton, él fue el primero en describirlo con precisión. Mucho después, Friedrich Wilhelm Herschel imaginó la existencia de otros componentes de la luz blanca, fuera de la región visible. La región después de la parte roja del espectro visible es llamada región infrarroja. Dado que esta región es invisible para el ojo humano, Herschel necesitaba una forma de detectarla. Una bombilla de termómetro ennegrecido fue la respuesta. Cuando se coloca en el haz de luz infrarroja, el termómetro se calienta por encima de la temperatura ambiente. Finalmente, en marzo de 1800, Herschel puso una muestra de agua de pozo entre la trayectoria del rayo. La diferencia entre la referencia no obstruida y la temperatura de la muestra es la medida de la absorción de luz infrarroja. Y al cambiar la parte del espectro que brilla a través de la muestra, Herschel demostró que esa absorción varía con la longitud de onda, o el color, entre comillas, de la luz infrarroja. O sea que la luz infrarroja también tiene colores, es una región, así como la región de la luz visible. Tiene diferentes longitudes de onda y la absorción dependía de la longitud de onda del infrarrojo. La espectroscopía infrarrojo es la medida de la absorción de luz infrarroja por una muestra. ¿Pero qué es la luz? En la siguiente sección, la naturaleza de la luz será revisada. Presione la doble flecha para continuar. Isaac Newton y mucho después Friedrich Wilhelm Herschel demostraron que la luz blanca está compuesta de diferentes colores y otros colores invisibles como el infrarrojo. El visible y la luz infrarroja constituyen solo una pequeña parte del espectro electromagnético, el cual es un rango continuo de la energía de la luz. En esta imagen se ve una parte del espectro electromagnético donde podemos ver al centro visible. Arriba tenemos el ultravioleta lejano, los rayos X. Hacia abajo, cerca del rojo, tenemos lo que se llama el infrarrojo cercano, el infrarrojo medio, el infrarrojo lejano y las microondas. Es llamado espectro electromagnético porque la luz puede ser descrita como una combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes, como se muestra arriba. Este diagrama muestra luz polarizada en un plano. Es llamada así porque el campo eléctrico siempre cae en el mismo plano. Las oscilaciones del campo eléctrico pueden ser descritas por su longitud de onda lambda, que es la longitud de un ciclo de oscilación, o por su frecuencia nu, que es el número de ciclos que pasa por un punto en un segundo. Esa letra es la letra griega nu, que parece una V picudita. Estos están relacionados con la siguiente fórmula. Lambda, longitud de onda, es igual a la frecuencia por la velocidad de la luz, donde c es la velocidad de la luz en 3 por 10 a la 10 centímetros sobre segundo. O lo puedes expresar también como 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. La longitud de onda de un rayo de luz define su posición en el espectro electromagnético. Es a veces más conveniente usar el número de onda, nu con una rayita arriba, definido como el inverso de la longitud de onda. La energía de la luz está relacionada con su longitud de onda con la siguiente fórmula. La energía es igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz sobre la longitud de onda, o bien es igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz por el número de onda, donde h es la constante de Planck, que vale 6.62 por 10 a la menos 34 joules segundo.
Si arrastramos este indicador, podemos ver cómo se reduce la longitud de onda, pero aumenta la energía. Aquí aumenta la longitud de onda, pero se ve que la energía está disminuyendo. La relación entre la longitud de onda y la energía es inversa. La radiación del infrarrojo medio, que corresponde a los números de onda de 4000 a 400 centímetros inverso, corresponden a las frecuencias vibracionales de las moléculas. La teoría de vibración molecular explica la aparición del espectro infrarrojo. Teoría de la espectroscopía infrarroja. Modelo de una molécula simple. Una molécula diatómica puede ser modelada con un resorte con una constante de fuerza K unido a dos bolas de masa M. Es llamado el modelo del oscilador armónico clásico. A la longitud de equilibrio D, el resorte tiene una energía potencial relativa de cero. Cuando el resorte es estirado o comprimido, la energía potencial incrementa a lo largo de una parábola. Esta curva es llamada potencial armónico. De hecho, la curva se produce por la ecuación de trabajo de resorte o de energía de resorte, que es un medio de la K por la deformación al cuadrado. Al ser la deformación al cuadrado, es una parábola. La frecuencia de vibración está relacionada con la constante de fuerza y la masa por la siguiente ecuación. La frecuencia es igual a 1 sobre 2pi por la raíz cuadrada de K sobre M. De hecho, esto también se le conoce como frecuencia natural. Por lo tanto, a una mayor constante de fuerza, si este valor K es mayor, que corresponde a un resorte más fuerte, esto resultará en una frecuencia mayor. Y una pequeña constante de fuerza resultará en una menor frecuencia. Una masa más grande resulta en una menor frecuencia, pero la curva de energía potencial no cambia. Y no cambia porque la curva de energía potencial no tiene masa aquí. La frecuencia tiene la masa dividiendo, así que si la masa C es mayor, la frecuencia será menor, pero la curva no cambiará. La molécula vibra con un total de energía igual a la energía potencial de la posición estirada o comprimida. Cuando el resorte es estirado, una cantidad arbitraria X máxima y después es liberado, este vibra con una energía total igual a un medio de K por X máxima al cuadrado. El modelo, por lo tanto, predice que la molécula puede vibrar en cualquier energía. Mientras esto es verdadero para una bola y un resorte, esto es incorrecto para una molécula. Un modelo más preciso, el de mecánica cuántica, puede ser usado para predecir el comportamiento observado de las moléculas. Modelo de mecánica cuántica de una molécula. La mecánica cuántica predice las mismas relaciones entre la frecuencia de vibración, la constante de fuerza y la masa que las que predice la física clásica. Sin embargo, la mecánica cuántica predice que la molécula solo puede vibrar a niveles de energía de acuerdo a la siguiente fórmula. La energía del nivel es igual a n más un medio por la constante de Planck por la frecuencia, donde n son números enteros que pueden ser 0, 1, 2, 3, que de hecho son los niveles de energía. H es la constante de Planck, que es 6.62 por 10 a la menos 34 joules segundo. La energía se dice que está cuantizada. En el modelo de mecánica cuántica, una molécula puede solo absorber o emitir luz en una energía igual al espaciamiento entre dos niveles. Además, para un oscilador armónico, estas transiciones solo pueden ocurrir de un nivel al siguiente nivel más alto o más bajo. Por ejemplo, un delta n de más menos 1. Esto es llamado la regla de la selección. Si presionamos este botón, absorbe energía, sube de nivel, vibrando con mayor energía, absorbe más energía. Ya no puede absorber más energía porque la molécula debería romperse si absorbiera más energía. Pero puede emitir energía
baja su nivel de energía, baja la vibración. Debido a la regla de la selección, una molécula puede solo absorber luz con una energía igual a Hb. Por lo tanto, el espectro infrarrojo de esta molécula debe tener un solo pico en la frecuencia correspondiente a esa energía. Una frecuencia más alta, debido a una constante de fuerza más grande o a una masa más pequeña, da como resultado un mayor espaciado entre los niveles, y una frecuencia más baja da como resultado un espaciado más pequeño entre los niveles. Un espectro real es más complicado que el que se muestra arriba. En primer lugar, una molécula real no es un oscilador armónico. Cuando los átomos se empujan muy cerca, se repelen con más fuerza que un resorte, y cuando se separan lo suficiente, el vínculo se rompe. Este comportamiento se puede modelar como un potencial anarmónico. En este modelo más realista, los niveles de energía están igualmente espaciados, solo en la región que tiene la forma del potencial armónico. La regla de la selección, que permitía transiciones entre un nivel y el siguiente superior o inferior, no es rigurosamente cierto. Una transición con un delta n de más 2 es llamado sobretono y corresponde aproximadamente a un cambio de energía de 2 Hp. La banda de sobretono, que está aproximadamente a 2 Hb, aparece un poco menos del doble de la frecuencia y el doble del número de onda de la banda fundamental, y es menos intensa. Regularmente la banda de sobretono es tan pequeña que no puede ser encontrada. Una limitación final es requerida para completar el modelo. Para absorber la luz, el dipolo molecular debe cambiar cuando se produce una transición. Por ejemplo, el H2 siempre tiene un dipolo 0 neto y por lo tanto no absorbe la luz infrarroja. Sin embargo, un HCl tiene un cambio de dipolo a medida que se estira. Cuando este dipolo se alinea con el campo eléctrico de un haz de luz, la luz se absorbe, siempre y cuando la frecuencia sea correcta. La intensidad de la absorción está relacionada con la magnitud del cambio de dipolo. Resumen: la frecuencia está relacionada con la constante de fuerza y la masa por la siguiente ecuación. La molécula puede tener solo cantidades cuantizadas de energía, dadas por la siguiente fórmula. La molécula absorbe luz infrarroja de una energía igual a Hb, que es la banda fundamental, y a 2 Hb, que son las bandas sobretono. Para absorber la luz infrarroja, la molécula debe tener un dipolo oscilante. Las moléculas con más de 2 átomos tienen espectros infrarrojos más complicados. Moléculas más complicadas. Incluso la molécula del agua H2O tiene vibraciones más complicadas que una simple molécula diatómica, como la que se estudió en la sección previa. ¿Cómo puede ser este movimiento entendido usando la teoría del oscilador armónico cuántico? La vibración puede ser separada en 3 movimientos más simples, llamados modos normales. Para el agua, estos son flexión, tensión simétrica y tensión asimétrica. Cada molécula no lineal tiene exactamente 3 a la n-6 modos normales, donde n es el número de átomos de la molécula. Cada uno de los modos normales está asociado con una curva de energía potencial simple y consecuentemente con un conjunto de niveles de energía. Dado que cada modo normal tiene un cambio en el momento dipolo a medida que vibra, cada uno absorberá la luz infrarroja. Deberían aparecer 3 picos en el espectro infrarrojo del agua. Tenga en cuenta que las 2 vibraciones de estiramiento se superponen. Quedan muy juntas y se ven casi como un solo pico, a menos de que se amplíe en esta zona. La molécula lineal CO2 tiene 4 modos normales: flexión en el plano, flexión fuera del plano, o sea, perpendicular a la pantalla, estiramiento simétrico y estiramiento antisimétrico. Solo aparecen 2 picos en el espectro del CO2 porque el estiramiento simétrico no tiene un cambio de dipolo a medida que vibra, y las 2 flexiones tienen exactamente la misma frecuencia. Se dice que son degenerados.
El pentano C5H12 tiene 17 átomos. Entonces sería 3 por 17 menos 6. Esto da 45. Tendría 45 modos normales. Obviamente sería difícil analizar cada modo, aunque ya se ha hecho. Para simplificar esta situación, asumimos que cada grupo funcional de la molécula puede tratarse de forma independiente. Por ejemplo, un grupo metilo CH3 debe tener los mismos modos normales sin importar dónde esté conectado. Por lo tanto, cada grupo funcional tiene un conjunto de frecuencias de grupo que corresponden a los modos normales para ese grupo. Por aquí tenemos un grupo metilo, un grupo etilo, y pues aquí se vería el conjunto de frecuencias que corresponden a cada grupo funcional. Los picos debajo de 1400 centímetros inverso forman parte de la llamada región de la huella digital. Muchas de las bandas observadas en esta región dependen de la estructura molecular general en lugar de los grupos funcionales individuales. Por lo tanto, el patrón de esta región es muy específico para una molécula, y la comparación con un espectro de referencia puede identificar positivamente un compuesto. Las secciones restantes del programa son espectros infrarrojos totalmente interpretados. Esta muestra se preparó como un líquido entre las placas de bromuro de potasio, KBr. Tenga en cuenta que todos los picos son relativamente amplios, lo que indica que la molécula está saturada. Las moléculas saturadas tienen muchas conformaciones de baja energía y cada una de ellas tiene un espectro ligeramente diferente. Todas las conformaciones se miden a la vez en la muestra y los picos parecen ampliados debido a la superposición de las absorciones de cada conformación. La interpretación espectral siempre comienza en el extremo superior, porque estas son las mejores frecuencias de grupo y son las más fáciles de interpretar. No aparecen picos por arriba de 3000 centímetros inverso, lo cual es el corte para los estiramientos insaturados de CH. Los 4 picos a 3000 centímetros inversos son modos de estiramiento saturado CH. El pico a 2962 centímetros inverso se asigna al estiramiento antisimétrico del grupo CH3. Esta vibración siempre se encuentra en el rango de los 2962 más menos 10 centímetros inverso. En realidad hay dos modos de estiramiento antisimétricos degenerados, solo se muestra uno. A 2926 centímetros inverso tenemos la absorción por estiramiento antisimétrico del CH2, que su rango normal es alrededor de 2926 más menos 10 centímetros inversos. A 2872 centímetros inverso tenemos la absorción del estiramiento simétrico del CH3, que tiene rangos normales de absorción a 2872 más menos 10 centímetros inverso. No creas que el pico siempre va a salir en un punto específico de número de onda. Siempre hay un más menos 10 aproximadamente. A 2853 centímetros inversos tenemos el estiramiento simétrico del CH2, que tiene rangos de 2853 más menos 10 centímetros inversos. Utilice el menú de sobreposición para comparar el espectro con el del hexano, el cual también tiene grupos CH3 y CH2, y con el ciclohexano, el cual solo tiene grupos CH2, y con el 2,3 dimetil butano, el cual no tiene grupo CH2. Para que pueda ver mejor, expanda la región del CH. Esta es la región de estiramiento del CH, ampliada para mostrar que aparecen 4 picos para el hexano. Utilice el menú de superposición para comparar con el ciclohexano y el 2,3 dimetilbutano. Bueno, si lo comparamos con el dimetilbutano, vemos que solo tiene 2 picos correspondientes a CH3. Y si usamos el ciclohexano, ahora tenemos 2 picos correspondientes a los CH2.
estiramiento simétrico y antisimétrico. Y el hexano pues tiene 4 picos, que es el CH3 y el CH2. Este pico amplio o ancho, que está aproximadamente a 1460 centímetros inverso, es en realidad dos picos superpuestos. A 1460 más menos 10 centímetros inverso, tenemos que absorbe los grupos funcionales CH3 en flexión antisimétrica. Estos son enlaces degenerados. A 1455 más menos 10 centímetros inversos, tenemos la absorción de la flexión del CH2, que también es llamada flexión de tijera. A 1375 más menos 10 centímetros inversos, tenemos la absorción de flexión simétrica del CH3, la cual es llamada flexión de paraguas. Este pico es muy útil porque está aislado del resto de los otros picos. Compárelo con el espectro del ciclohexano. La diferencia más prominente entre ambos espectros es la ausencia de esta flexión simétrica CH3 en el espectro del ciclohexano. ¿No está? Esta es la región de huellas dactilares. Las vibraciones que se absorben en esta región son demasiado variables para ser interpretadas por el análisis de frecuencia de grupo. Sin embargo, una comparación de esta región con un espectro de referencia identificará positivamente la muestra. Cuando 4 o más grupos de CH2 están en una cadena, una vibración se verá a 720 más menos 10 centímetros inversos, que corresponde a un balanceo concertado de todos los CH2. En resumen, hay 4 picos en el espectro infrarrojo del hexano que corresponden a la presencia del grupo CH3. Está el pico de 2962, el de 2872, el de 1460 y el de 1375. También hay 4 picos que indican la presencia del grupo CH2, que son a 2926, 2853, 1455 y a 720. Tolueno. Esta muestra se preparó como líquido entre placas de bromuro de potasio. Tenga en cuenta que todos los picos son relativamente agudos, lo que indica que la molécula está insaturada. Las moléculas insaturadas tienen pocas conformaciones de baja energía, por lo que solo se miden unas pocas conformaciones a la vez en la muestra. A 3050 más menos 50 centímetros inversos corresponde a los estiramientos CH2 de átomos de carbono sp2 de los aromáticos o de los insaturados, siempre arriba de 3000 centímetros inversos. Estas bandas no están asignadas a modos vibracionales específicos. A 2962 centímetros inverso tenemos estiramiento antisimétrico del CH3. A 2872 tenemos estiramiento simétrico del CH3. Estos picos surgen de bandas combinadas o de sobretono de vibraciones fundamentales observadas a frecuencias más bajas. El patrón anterior es característico de un anillo aromático monosustituido. Se conoce un patrón distinto para cada uno de los 12 arreglos posibles de sustituyentes. Compara los espectros en el menú de superposición. Orto, meta y para. Esta es la región de matiz ampliada para mostrar el patrón de un anillo monosustituido. Los picos no se asignan a modos específicos, porque en realidad son combinaciones o matices. Compare el O, el orto, el meta y el para sileno usando la superposición. A 1601 centímetros inverso tenemos la absorción de estiramiento de anillo simétrico. El rango está usualmente en 1590 más menos 10 centímetros inverso. Esta vibración tiene un cambio de dipolo y absorbe en la luz infrarroja, solo cuando está sustituido no simétricamente. La intensidad de la banda también varía con los sustituyentes. Por ejemplo, compárelo con el para sileno con el menú de sobrelapamiento. Esta es la región de estiramiento del anillo. Compare los espectros del O, M y para sileno especialmente. El pico de 1600 centímetros inverso está ausente en el parasileno porque no se produce ningún cambio en el dipolo para esta molécula. Haz clic en el pico para ver su asignación.
A 1500 centímetros inverso tenemos otra absorción de estiramiento diferente en el anillo, que usualmente está en el rango de los 1500 más o menos 10 centímetros inverso y es variable en su intensidad. Puede ser un pico pequeño, mediano o grande. A 1455 centímetros inverso tenemos una flexión asimétrica del CH3. A 1450 tenemos la absorción de estiramiento lateral del anillo. Este pico no es muy diagnóstico porque está sobrepuesto con el pico de la flexión del CH3. A 1375 centímetros inverso tenemos el pico de flexión simétrica del CH3. Esta es la región de la huella digital. Se muestra en esta región picos de la absorción de flexión en el plano del CH de los aromáticos, o sea, en el plano es hacia afuera de la pantalla. Pero esto es muy variable para ser interpretado por el análisis de grupo de frecuencia. Sin embargo, una comparación de esta región con un espectro de referencia puede identificar positivamente la muestra. A 730 centímetros inverso corresponde el pico de flexión simétrica fuera del plano de los hidrógenos del anillo. Este pico usualmente cambia a una frecuencia más alta cuando hay más hidrógenos adyacentes. Miren, si ponemos esto, hay un pequeño cambio, ¿no? Se fijan que se va alejando. En el para, este pico se alejó más, o sea, se desplazó a una frecuencia más alta. A 690 centímetros inverso corresponde a la flexión del anillo fuera del plano. Esta banda solo aparece en el mono meta 1,3,5 sustitución, por ejemplo, unido solo a los carbonos que se mueven en la misma dirección. En el parasileno no aparece ese pico. Resumen de los anillos. Entre 3100 y 3000 vamos a tener picos de estiramientos insaturados de los CH. Entre 2000 y 1700 centímetros inverso tendremos un patrón de sobretonos por la monosubstitución. A 1600, 1500, 1450 tendremos estiramientos en el anillo en un plano, que de hecho estos son los picos. Cuando yo busco aromáticos siempre busco primero estos tres picos, porque son picos que se pueden ver fácilmente. A 730 centímetros inverso tenemos flexiones de los hidrógenos fuera del plano, y a 690 centímetros inverso tenemos flexiones del anillo fuera del plano. El resumen de los CH3 de los metilos: a 2962 a 2872 centímetros inversos tenemos flexión, como en el ejemplo anterior. A 1460 centímetros inversos tenemos la flexión antisimétrica, y a 1375 tenemos flexión de paraguas. 3. Heptanona. ¿Puedes determinar cuáles picos provienen del grupo cetona? A 3400 tenemos un sobretono del carbonilo en estiramiento. Este es el sobretono que corresponde a la banda fundamental a 1715. A 2960 centímetros inverso tenemos estiramiento antisimétrico del grupo metilo, CH3. A 2926 tenemos estiramiento antisimétrico del grupo etilo, CH2. A 2865 centímetros inverso tenemos bandas de estiramiento simétrico del metilo, CH3. A 2861 estiramiento simétrico del CH2. A 1715 centímetros inverso tenemos una banda de estiramiento del grupo carbonilo, carbono doble enlace oxígeno. En anillos pequeños esta vibración se desplaza a una frecuencia más alta al acoplarse al tramo de los enlaces carbono-carbono adyacentes. La cantidad de acoplamiento depende del ángulo del enlace carbono-carbono, oxígeno-carbono. Y con otros grupos carbonilos o con conjugación, la frecuencia baja. O sea, si tenemos pequeños anillos, como los que son las cetonas cíclicas, se ve que se desplaza a mayor frecuencia. Y si es una acetona que está junto a enlaces conjugados, baja la frecuencia. Así que se desplaza este pico.
A 1460 centímetros inverso tenemos flexión antisimétrica del grupo metilo. Como esta molécula tiene un grupo carbonilo, yo siempre busco un pico alrededor de los 1700, que es este, que es el característico de las moléculas que tienen grupo carbonilo. Tenemos a 1455 centímetros inverso, lo que es una banda de flexión que está, pues, esto la traducción sería como tijereteando el CH2. A 1408 tenemos flexión de tijera del CH2 desplazada. La hiperconjugación con el grupo carbonilo reduce la constante de fuerza de flexión para el grupo CH2 adyacente a ella. A 1378 centímetros inverso tenemos una banda de paraguas del grupo metilo, y en la región de la huella digital, una comparación de esta región con un espectro de referencia puede identificar positivamente la muestra. Note la ausencia de un pico en forma de roca a 725. Resumen del carbonilo. Vamos a tener picos en 3400, 1715 del estiramiento del carbonilo, a 1408 de movimiento de tijera del CH2 desplazado. Y bueno, si en este caso, porque es esta molécula, pero si fuera una molécula que tuviera grupos aromáticos o conjugación, habría desplazamiento del pico de estiramiento del carbonilo. Resumen del CH3. Vamos a tener picos a 2960, 2865 centímetros inverso, picos de estiramiento. A 1460 tenemos flexión antisimétrica. A 1378 tenemos flexión de tipo paraguas. El resumen del etilo CH2. Vamos a tener picos a 2926, 2861 centímetros inverso de estiramiento. A 1455 centímetros inverso, flexión de tijera. Y a 1408 centímetros inverso, flexión de tijera desplazada por el carbonilo que está a un lado. Medición de un espectro infrarrojo. Hay dos tipos principales de espectrómetros infrarrojos: el clásico, dispersivo, y el moderno, de transformada de Fourier, o FT. Con la excepción de algunas ventajas importantes del método FT mencionado más adelante, ambos tipos de instrumentos producen la misma información. Este es el diagrama esquemático de un clásico espectrómetro infrarrojo dispersivo. La fuente de la luz infrarroja es un tubo cerámico eléctricamente calentado a 1200 grados Celsius. Este nos da luz infrarroja a lo largo del rango de interés, de 4000 a 200 centímetros inverso. La luz de la fuente es reflejada por un espejo plano y dos espejos toroideales para crear muestras enfocadas y haces de referencia que pasan a través de una cámara de muestra. La muestra, mostrada en azul, absorbe parte de la luz infrarroja del haz de la muestra. Solo se utilizan espejos, no lentes, en un espectrómetro, porque el material de una lente absorbería la luz infrarroja. Los rayos se reflejan en un espejo giratorio. El espejo refleja temporalmente el haz de referencia hacia el resto de la óptica y bloquea el haz de la muestra. Como el espejo rota, altera el paso de la muestra y los haces de referencia del resto de la óptica. Esta alternancia es importante para la detección adecuada de la absorción. El rayo es reenfocado con otro espejo toroidal y reflejado sobre una rejilla de difracción, el cual dispersa la luz de forma similar a lo que lo hace un prisma. Y es por eso que este tipo de instrumento es conocido como un espectrómetro dispersivo. La luz dispersada es reenfocada y enviada a un termopar, el cual actúa como un detector. Nota: hemos usado colores visibles para representar la luz infrarroja difractada, ya que la luz infrarroja es invisible para nuestros ojos. El termopar genera una señal eléctrica proporcional a la cantidad de luz que brilla sobre él. Al alternar los haces de referencia y de la muestra, se genera una corriente oscilante. La amplitud de la señal oscilante indica la cantidad de absorción infrarroja de la muestra. Mientras que los haces alternan, la rejilla es rotada lentamente, pasando por las diferentes frecuencias de la luz sobre el detector. La gráfica de la respuesta del detector contra el número de onda, el inverso de la longitud de onda,
es llamado el espectro. La amplitud es convertida a un porcentaje de luz transmitida por la muestra relativo a la referencia o porcentaje de transmitancia. La misma información puede ser obtenida de un espectrómetro de transformada de Fourier moderno. La diferencia más importante entre este tipo contra el clásico es que este usa un interferómetro de Michelson en lugar de una rejilla de difracción. Todas las frecuencias llegan al detector a la vez, en lugar de una a la vez. El espectro se obtiene mediante un cálculo matemático, la transformada de Fourier, a partir de estos datos. Ventajas sobre el método dispersivo. Múltiplex. El espectro puede ser obtenido rápidamente porque todos los números de onda son medidos simultáneamente. Por lo tanto, la relación entre el ruido-señal puede ser incrementada por medio de promedios de múltiples escaneos. Rendimiento. Las señales débiles se pueden medir porque más luz llega al detector. Se pueden utilizar muestras opacas o reflectantes. Precisión. La escala de números de onda es muy precisa porque está calibrada internamente con un láser. Se puede utilizar un espectro para identificar una muestra desconocida,